la idea de hoy es revisar todo este asunto de qué pasaba en tiempos de Stanislavski con aquello que no era Stanislavski. Pasaba un montón, ¿ya? Entonces, yo por razones didácticas, solamente voy a coger lo más importante, ¿ya? Porque es harto lo que sucede, ¿ya? Entonces, recordando, yo no voy a irme hasta Grecia para recordar, ¿ya? Pero para recordar un poco la idea de cómo fue apareciendo estas cosas, ¿no? En primer término teníamos a los Meiningen, ¿no? La compañía de los Meiningen, encabezada por Duque Jorge II de Sajonia, Meiningen, y su grupo, ¿no? Su compañía, encabezada por Krochnik y por su esposa Helen Frank, ¿no? Ellos son los que empiezan a hacer una especie de revisión histórica de Shakespeare en especial. Si hay algo que monta los Meiningen es Shakespeare. Básicamente una relación muy fuerte entre los Meiningen y Shakespeare, y sus puestas son denominadas de cierto modo arqueológicas, ¿no? Porque él investigaba históricamente cómo se vestían los príncipes daneses para el Hamlet, todo intentaba reproducirlo en el escenario. Entonces ahí hay un primer acercamiento al realismo, ¿no? Más que naturalismo, realismo. Luego tenemos a Emil Zola, que escribe su libro sobre el naturalismo en el teatro, en el que básicamente dice que hay que intentar llevar el teatro al escenario, nada más, ¿no? Y de ahí viene lo que dice Stanislavski en su libro del arte escénico, que en realidad es un conglomerado de varias cosas que no tenían lugar en los otros libros, lo que escribía Stanislavski. Sale un libro que se llama El arte escénico, y él dice, ¿no? El naturalismo es llevar pedazos de la realidad y ponerlos en el escenario. Entonces, eso es lo que se busca. Y eso es lo que hace Antony, y de ahí esa corriente francesa, el realismo es francés, llega a Rusia, y Stanislavski lo metodiza y lo pone en orden, ¿no? Y habíamos hablado de antecedentes, todo aquello que sucede históricamente, y sobre todo en el mundo del pensamiento, que permite a Stanislavski llegar a donde llega. Los antecedentes eran, en primer lugar, el positivismo, ¿no? ¿Cuál era otro antecedente? A ver quién se acuerda. Tú no te acuerdas porque no estás. Para los filósofos sospechosos. Los maestros de la sospecha, en especial Nietzsche, Darwin y Freud, ¿no? También está la idea de mucho del materialismo, ¿no? El realismo viene del materialismo, y para el realismo psicológico y naturalismo en especial el drama moderno, ¿no? Que es el nacimiento de esta manera de escribir teatro que encabeza Chekhov, pero que también en ese mismo saco se le pone a Ibsen y a Strindberg, pese a que no son muchos. El drama moderno en realidad es Chekhov, ¿no? En resumidas cuentas es que se deja de hablar de asuntos públicos y se empieza a hablar de asuntos privados. Los personajes dejan de ser gobernantes poderosos y se vuelven seres comunes y corrientes, y que el lenguaje pasa a ser de verso a prosa, y dentro de esa prosa se busca a nivel semiótico el lenguaje icónico, o sea, no utilizar símbolos ni indicios de ningún tipo. Lo que ves es lo que hay, nada más. Año más. Sí, Ya. Pausa. Literal. Pausa. Estábamos hablando del drama moderno, ¿no? Pero todos estos antecedentes que hemos hablado, el positivismo, la revolución industrial, la aparición del drama moderno y los filósofos, bueno, los pensadores que le llaman los postestructuralistas como los maestros de la sospecha, influencian también otra manera de hacer teatro que se le llamó como las vanguardias, ¿no?
¿Qué son las vanguardias? ¿Ya? Bueno, son los sismos, los famosos sismos, ¿no? Dadaísmo, futurismo, surrealismo. Son muchos sismos, ¿ya? La mayoría de ellos no pueden contener el formato teatral. Y en realidad, o sea, en términos prácticos, no es que hay un teatro simbolista en sí, o expresionista, o dadaísta, porque son soportes que el teatro no puede contener. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que cierta estética de eso entra al escenario. ¿Ya? Nada más que eso. ¿Ya? Pero a diferencia del naturalismo, acá hay tres aspectos que sí influencian a las vanguardias. ¿Ya? La primera es la aparición del teatro a la italiana, eso sí, todavía en el siglo XVII, o sea, mucho antes. ¿Pero por qué lo influencia? Porque por fin el creador escénico tiene un lienzo sobre el cual trabaja. ¿Ya? Entonces, antes de la aparición del teatro italiano, el teatro era muy diferente. O sea, pasabas del teatro Arena en Grecia y en Roma, luego te ibas a los corrales de comedia, mucho en la calle, en las carrozas que hemos hablado en la primera sesión, que en el medioevo se hacía teatro en carrozas y los jalaban, se paraban en la plaza y alrededor estaba la gente. Pero de ahí los italianos hacen esta forma de hacer teatro, ¿no? Características del teatro italiano: público al frente, proscenio, que es esta cosa de acá, ¿no es cierto? Este arco que separa la zona de espectadores de la zona de actores, la exposición en herradura y los palcos, ¿no? Y acá, pero al frente, estaba el palco principal que se le llamaba el Ojo del Príncipe, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí iban los príncipes de los principados, ¿no? Iban ahí a ver, en realidad no a ver, sino a ser vistos. Otros palcos destacados suelen ser los de acá, ¿no? Los de estos lados. Ahí se ponían los gobernantes no para ver, porque ahí no se ve nada, sino para que los vean. Pero el Ojo del Príncipe es el palco mejor ubicado, ¿no? De ahí sale el teatro frontal, que es diferente, ¿no? Que ya no tiene los palcos, ¿no? Es la única diferencia. Pero ¿qué permite? Que permite tener control absoluto de todo lo que sucede en el escenario. Y eso al realismo le ayuda a tener ilusión, a construir una ilusión, ¿no? Pues si no hubiera habido teatro al italiano, no hubiera habido vanguardias. ¿Ya? Ahorita voy a entrar mucho más en detalle al respecto. ¿Ya? Las guerras mundiales. ¿Ya? A ver, Stanislavski se muere antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Pero todo el movimiento de vanguardias arranca con Stanislavski, o sea, al mismo tiempo, a finales del siglo XIX, pero va a estar hasta más o menos la década de los 50, algunos dicen 60, en el que entra el teatro moderno, modernista, y a partir de los 70 el teatro postmodernista, que es el teatro en el cual vivimos ahora, ¿no es cierto? No ha habido un cambio, sigue siendo postmodernista. A diferencia del realismo, las dos guerras mundiales sí influyen mucho en la estética y en el modo de ser. ¿Ya? Esa sí es una novedad. Y Richard Wagner, ¿no? Y el Gesamtkunstwerk, ¿no? Que es el arte total, ¿no? Richard Wagner tenía esta idea de que el arte debía conjugarse en un solo producto, que se llamaba así, no lo voy a repetir, ¿ya? Que se puede traducir a las patadas como arte total, ¿no? Entonces la ópera wagneriana está diseñada para ser una obra de arte total, donde todas las artes confluencian. Y efectivamente se logra, no él en vida, pero sí se logra posteriormente. Es más, actualmente uno de los directores más importantes es Bob Wilson, Robert Wilson, trabaja óperas de Bach. Ya con el multimedia, y es más, ¿no? O sea, Bob Wilson casi solamente hace óperas, obras de teatro tal cual, casi no hace óperas.
¿Y por qué? Porque tiene esta idea wagneriana. Entonces, esta idea del arte total, de un arte multimedia, del primer arte multimedia, es lo que le va a dar estética, forma a las vanguardias. ¿Ya? Pues acá hay un tema bien interesante, ya que si quisiera detenerme a conversar, que es la idea de espacio. ¿Ya? Para los naturalistas, el espacio era un lugar el cual se debía habitar con realidad. Para las vanguardias es un espacio, es un lienzo. ¿Ya? Entonces, van a entrar en el juicio un montón de nociones filosóficas en especial. ¿Ya? Los filósofos son muy teatristas. ¿Ya? Empezando por el concepto de realidad. ¿Sí? ¿Qué es real? ¿Ya? Algo que es ya muy postestructuralista, ¿no? ¿Qué es natural? Los postestructuralistas, Derrida, Foucault, Lyotard, en especial Lyotard, para el teatro Lyotard, pero en general Derrida, Foucault, Bauman, Lacan, y ¿cómo se llama nuestro amigo, el de la simulación, el que inspira Matrix? Baudrillard, Agamben, que sigue vivo Agamben, ellos van a decir que nada es natural, todo es aprendido, pero absolutamente nada es natural. Entonces esas nociones van a estar ya en las vanguardias. ¿Y dónde van a mostrarse? En el espacio. Pues nace un concepto bien interesante que se llama dramaturgia escénica. Ese nombre ya es muy moderno, pero los primeros directores y actores en hablar de una dramaturgia escénica vienen de esta época. Recordamos un poquito algunas cosas, ¿no? Jorge II, George II, o no sé cómo se dice Jorge en alemán, es el Georg, creo, ¿no? Bueno, eso. Es el primero en ser director de teatro. Antes no había directores. En Roma está el Corifeo, pero el Corifeo solamente dirigía el coro. Nadie dirigía. En las compañías medievales eran familiares, ¿no? ¿Quién dirigía? El tío más bacán, o bueno, entre todos se dirigían, pero en realidad siempre estuvo ahí un ojo externo que decía, ¿no? Quizá en esta improvisación no actuaba uno, entonces ese uno siempre era el que retroalimentaba, pero como director, como el puesto del director, el primero es Jorge II. Stanislavski no entra mucho en esa categoría, porque Stanislavski es pedagogo y también dirige, pero su dirección es potenciar al actor, etcétera, etcétera. Parece que es decir. Adriano está bien. Vamos. Dile que ya estamos viendo. Sí. Entonces les comentaba que todo el nacimiento es vivo. Y al mismo tiempo también empiezan a nacer los humanistas, ¿no? Visiones diferentes del ser humano, influenciados por los maestros de los aspectos. ¿Ya? Entonces, hay una búsqueda de un arte espiritual. Y esa búsqueda del arte espiritual busca habitar el espacio. ¿Ya? El espacio es lo más importante de las vanguardias. ¿Cómo se habita el espacio? ¿Ya? ¿Cómo escribes en el espacio? Hasta los maestros de la vanguardia, el teatro tienes tu recetario que se llama guión y tú lo llevas a la escena, ¿sí? Por eso se llama el proceso de hacer una obra de teatro, se llama puesta en escena. ¿Sí? Por ejemplo, mis maestros de la maestría, el más capo de todos, que era
el que habla justo de los temas de espacio escénicos de moral, incluso no te dice escenografía, es espacio escénico, porque es muy filosófico. Decía, no le puedes decir puesta en escena, porque nosotros ya no hacemos puestas en escena. Hacemos eventos teatrales. Él le decía así porque era lo más general. ¿Ya? Entonces, hasta estos señores, el teatro es puesta en escena. Tienes un texto y lo pones en escena. Acá es donde nace el director de verdad, el director que viene hasta esa época. Como ya les había comentado, Stanislavski no era hegemónico en Europa en ese momento. Es más, era hasta cierto punto un paria dentro del mismo Rusia. Hay un director que era el más famoso en la época, que era Tairov, que le sacaba la mugre una y otra vez a Stanislavski. Con las giras, Stanislavski sí se vuelve hegemónico porque ya es validado internacionalmente. Y cuando llega la revolución, no se lo pueden bajar. Si hubiera podido, se lo bajaban. Entonces, era uno de los pocos artistas que gozaba de libertad absoluta en medio del régimen de Stalin. Los otros no mucho. Ahorita vamos a hablar de ¿no? Entonces, repasamos qué otras influencias hay. La aparición del teatro italiano, las guerras mundiales y el Cervantes. Acá también es importante hablar de algo. Entonces empieza a ver el teatro como una plataforma para el discurso político. ¿Ya? Acuérdate que cuando hablas de vanguardia, hasta Brecht entra en la vanguardia. Nosotros vamos a hablar del inicio nomás porque después sí vamos a hablar de corrientes muy específicas. Y tienes incluso polos muy opuestos. Y tienes a Marinelli, que es un italiano, que es muy de derecha, es casi un facho. Y tienes por el otro lado a Mayakovsky, que es de izquierda, pero bien de izquierda, ¿no? A pesar de que es ruso, después entre Stalin lo persigue, le puede publicar y Mayakovsky se suicida. Pero tienes ambos polos hablando de cosas antibélicas, de reflexionando sobre la condición humana bastante, ¿no? Entonces, ¿por qué el hombre entra en guerra? Acuérdate que la Revolución Rusa tiene mucho que ver con la Primera Guerra Mundial. Entonces, los creadores rusos, que ahorita vamos a ver a Melechov, se ven muy influenciados por este asunto. ¿Ya? Pues ya, muchas cosas. Esas son las influencias, ¿no? Ya. Otra palabra interesante para entender qué va a pasar dentro de las vanguardias es el término teatral. Vas a encontrar 7.000 conceptos de teatralidad. Y en todos los escritos, los muchos o los pocos de los vanguardistas, se habla mucho de un teatro con teatralidad, un teatro teatral. Es más, hay un libro de Melechov que se llama Teatro Teatral. ¿Pero qué es teatral? ¿Qué es teatralidad? ¿Qué es teatralidad? Yo he tenido dos conceptos que creo que son muy esclarecedores, ¿ya? Uno de París, ¿ya? Este es Patrice París, sigue vivo, es uno de los grandes maestros de las ciencias teatrales, ¿no? El teatro ya se analiza científicamente. El mismo hecho no se analiza como ciencia, pero sí hay un montón de teóricos que desde las ciencias analizan el teatro. El más importante es Hans Lehmann, que lo hablaremos seguramente también. Luego está Patrice París y está Jorge Dubati, el argentino, ¿no? Dubati y su filosofía teatral, ¿no? Que es bien interesante, ¿no? Para Dubati, bueno, todo empieza con los estudios semióticos del teatro, ¿no? Se agota la semiótica teatral porque empieza a ser un perro que se muerde la cola, que está así, no llega a nada. Entonces, como no llega a nada, desaparece. Para eso hay que leer a Erika Fischer-Lichten, ¿no? Que su libro se llega a ser... ¿Qué pasa con la semiótica? Deja de saber a dónde apunta. Cuando tú haces un estudio que se preste a ser más o menos bueno, tienes un objetivo. La semiótica se perdió el objetivo y se empezó a analizar el signo por el signo mismo. Por ejemplo, el libro de Fischer-Lichten, que es así, empieza a hablar de cosas como tan subjetivas también como el significado de una ceja. Entonces ya son el rostro, dicen, ¿no? El rostro, y es tan subjetivo que ya no tiene sentido.
de ahí se pasa hacia la teoría de la recepción, y de ahí se pasa a la filosofía teatral, que es el estadio actual, ¿no? ¿Qué dice sobre la teatralidad Patrice Pavis? En su diccionario, tiene un diccionario, dice, ¿qué es la teatralidad? Es lo que en la representación o en el texto dramático es específicamente teatral. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Qué es dentro de una obra de teatro específicamente teatral, que no venga de otro lugar que no pueda ser teatro? Con un ejemplo creo que se va a entender más. La sesión anterior, no, la primera sesión hablábamos de los elementos del teatro, ¿no? Los dos los separaba de dos tipos, ¿no? Los primarios y los secundarios. Los primarios son actor y espectador. ¿Ya? Eso es muy teatral. No hay teatro sin actor, no hay teatro sin espectador. Pero los secundarios también son teatrales. Atrezo, más conocido como utilería, solo existe en el teatro. En el cine también, pero es cosa de teatro. Entonces, en el atrezo, está la teatralidad. En el vestuario está la teatralidad. Entonces, por ahí es por donde quiere ir Patrice Pavis. Y es un concepto, si te das cuenta, ultra general, porque es Patrice Pavis. Por otro lado tenemos a Antoine Artaud, que dice, es todo aquello que no obedece a la expresión de la palabra, o si se quiere decir, todo aquello que no cabe en el diálogo. Más interesante. ¿Se entiende más? Todo lo que conlleva la puesta en escena, montaje tampoco se usa porque montaje es terminología de cine. Puesta en escena es más teatral. Y aún así ahora ya no es puesta en escena porque ya no pones en escena textos, ahora es otra cosa. Dramaturgia escénica, el proceso de la dramaturgia escénica podría ser interesante, ¿no? Pues todo aquello que no implica el texto es teatro. Entonces, la vanguardia se va a ocupar de todo eso. Del texto también no va a desaparecer todavía, pero se va a ocupar de todo eso. Ya te haces una idea de por dónde va, ¿no es cierto? Y está bien claro por dónde va el asunto. Si queremos enmarcarlo en la historia del arte, Artaud, por ejemplo, es un vanguardista, es parte de las vanguardias. Acuérdate que según los historiadores la vanguardia termina entre los 50, 60, ¿no? Y Artaud es de los 30. El teatro es un doble, sale el 38. Entonces está todavía por ahí. Es surrealista, firma el manifiesto surrealista Artaud. Después se pelea con Breton y lo botan, y por eso vamos a hablar de la siguiente clase que es de Artaud. Hace poco lo he reinvestigado y tengo información sobre el entorno. Muy bien. Entonces, vamos a ir por el lado de la teatralidad, no de la realidad, sino de la teatralidad. Entonces, me he enfocado en dos ismos y en medio. Hay mucho más. Está el futurismo también. Te voy a hablar del futurismo, pero solamente te voy a hablar. Como te decía al inicio, no es que hay teatro simbolista, no es que hay teatro expresionista, sino que el teatro toma estéticas prestadas de estos movimientos. Pero en sí, el teatro fracasa siendo simbolista. Si tienes la oportunidad, lee El pájaro azul de Maeterlinck, que es la obra, Maeterlinck es por excelencia el dramaturgo del simbolismo. Pero para que sepas de qué va. Es básicamente Alicia en el País de las Maravillas sin Alicia. Es la historia de dos hermanos que están en la cena de Navidad. Oh, mira qué chistoso. No tienen nada, son pobres. Miran por la ventana y al frente ven un banquete. Se preguntan dónde estará la felicidad. Y por ahí llegan a la conclusión de que la felicidad es un pájaro azul. Pues van a buscar el pájaro azul de la felicidad. Y le pasa lo mismo que a Alicia.
Se van a otra realidad, pasan un bosque especial, un río especial, pero todo así muy fantástico. ¿Ya? Es Alicia en el País de las Maravillas, tal cual. Y de ahí se dan cuenta de que el pájaro azul de la felicidad no es un pájaro real, sino que la felicidad está en uno mismo. Es aburridísimo y es así. ¿Ya? Entonces, el único que lo logra poner en escena con cierto éxito es Gordon Craig, un poco miedo también. Pero te das cuenta por dónde va, ¿no? Entonces, en realidad no puedes hacer el pájaro azul de la felicidad sin adaptarlo. Tienes que adaptarlo, si no, no es teatro. Es como leerte el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Y te imaginas en esa época que no había, sí, ya hay, ahora hay teatro, de realidad aumentada. En Inglaterra tú vas al teatro y te aparecen figuras 3D proyectadas. Y un actor que está bajo la escena, así con motion capture, que hace de un dragón. Y tú ves el dragón ahí proyectado, en 3D. Ya. Ahora sí puedes hacer un maternal. Ya. En esa época ni mergas, pero aún así se hacía. Entonces, ¿qué busca en primer lugar el simbolismo? Desde 1980 a 1910. Busca lo que dice el Principito. Busca la esencia. ¿Qué es lo esencial? Entonces va a ser eminentemente metafísico. ¿Ya? Pero, porque el expresionismo va a buscar exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el simbolismo todo es muy onírico, muy de ensueño. ¿Cómo mata? Aparecen pájaros gigantes, aparecen cosas de colores, es una obra espectacular. ¿Ya? Es más, en uno de mis cursos de maestría, en el curso de dirección, que no le llaman dirección porque en realidad nadie puede llegar a dirigir, le llaman teoría de la significación, me parece el mejor título que le puedes poner, porque no es dirección, es teoría de la significación. Uno de los ejercicios era plantear un diseño de dirección para una escena del pájaro azul. A ver, que quiero ver. Es difícil, es yuquísimo. Tienes que presentar un plan, ¿cómo lo harías de verdad? Sin alucinarte, no sin fumarte nada. Lo más fácil, decía el profesor Pineda, muy bueno, es que uses más medio, ¿no? O sea, que uses proyecciones con animación, ya, pero es muy fácil. A ver, complícate. Es interesante, ¿no? Ya, entonces, los simbolistas directores en realidad son dos, claro, Ford y Louis Paul. No voy a hablar de ellos porque nada más que te digan que son directores simbolistas y qué obras dirigieron, no hay más información en castellano. Ford y Paul, ¿no? Pero dentro del inicio del simbolismo están estos dos monstruos, ¿no? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Está claro? Primero es Adolf Appia. Lo primero es que Adolf Appia no es ni actor ni director. ¿Qué es? Es un escenógrafo y un diseñador de luces. Y él tiene un trabajo triádico. Lo triádico está de moda ahí. Acá está. Luz, espacio y tiempo. ¿Ya? Su artículo más famoso se llama Luz, espacio y tiempo. ¿Ya? Y acá yo le he puesto algo más técnico, escenográfico, que es la horizontalidad. Es una característica del trabajo de Appia. Con espacio y tiempo tienes un problema filosófico inmenso. ¿Qué es tiempo? ¿Qué es espacio? ¿Se puede separar el espacio del tiempo? Para los positivistas sí. Para los andinos, como nosotros, no. Creo que
parte que hablaba sobre el espacio-tiempo, no estoy explicando. Sí, pero desde la perspectiva del territorio. Todo el asunto de Duarte tiene que ver con la territorialidad, con la cartografía teatral, ¿no? Eso es para otro tipo de curso de otra cosa. ¿No quieres aprender a investigar teatro? Ahí hablamos. ¿Ya? Y le pone luz. Acuérdate que ya te había comentado que Stanislavski narra en Mi vida en el arte cómo pasa él en el transcurso de su vida de las candilejas al gas a la luz eléctrica. Es en esta época ya hay luz eléctrica. Y se empieza a ver, el primero en ver la luz como un elemento poético es Adolf Fabio. Entiéndalo como elemento poético, como algo que significa algo en el escenario, que no solamente permite que se vea. Tú das una obra de Stanislavski y te prendían las luces y ya, se apagaban y se prendían. Nada más. Este joven vincula la luz con el concepto de espacio y de tiempo. Aparecen los colorcitos, las luces de colorcitos. Aparece el uso poético, de la poética de la luz. Hay un libro muy bonito de Sirlin, que es argentina, sobre la poética de la luz, que es alucinante. Sirlin. Creo que también es Erika Sirlin, es mi mujer. Entonces, aparece el 3D. Y acá lo puedes ver. Este es un diseño que hace Appia para un espectáculo del Cross. Ahí hay esa unión bien famosa con del Cross. Del Cross es un estudiante del movimiento. Entonces, hace como un ballet rítmico especial. Ahí decía la horizontalidad. Si te das cuenta, todo acá son líneas horizontales. Esa es la característica de Adolfo. Las superficies. Y como te das cuenta, ya no se ve el espacio como un lugar para que la realidad habite. Y es un concepto de espacio. Ya es poética el espacio. Entonces acá hay varios, y acá del Cross ponía sus gimnastas haciendo cosas con ritmos diferentes, ¿no? Y acá aparece también muy típico de Appia ese concepto de ritmo en el espacio. El espacio no se mueve, ¿cómo puede tener ritmo? Mira. Ta, 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 ta. ¿Eso no es ritmo? Hay ritmo en el espacio. ¿Ya? Entonces de pronto tú ves esto y ya solo por verlo implica movimiento. Eso no existía en la realidad. Appia está obsesionado con Bach y tiene un montón de diseños de escenas de las óperas de Bach. Esos diseños nunca se hicieron y tiene los diseños así como bueno, que esto ya es una foto de porque sí se hizo, pero está también el boceto de esto. Entonces ya no es el espacio real, sino es el espacio simbólico. Y se acuerdan que en la sección anterior hablamos de la tríada de Charles Sanders Peirce, ¿no es cierto? El signo lingüístico es de tres tipos, ¿no? Icónico, cuando representa la realidad; indicial, cuando te da indicios de la realidad. Habíamos hablado de las huellas en la arena, ¿no es cierto? Las huellas en la arena son indicios de que por ahí pasó algo, pero no ves a la persona. Y el lenguaje simbólico, que ya no existe realidad. Y vemos las señales de tránsito, ¿no? La señal de pare, por ejemplo, ahí está la acción parar. No, es un símbolo de la acción parar. Esto es un símbolo de algo. ¿De qué? Del ritmo, prácticamente del ritmo. Esto es ritmo por todo. Entonces, ese salto es fundamental en las vanguardias. ¿Preguntas sobre Appia? ¿Y con qué director trabaja?
Con Del Cross, no, nada más. O sea, él es un teórico de la técnica escénica, es el papá de la técnica escénica. Y esto es un espectáculo de Del Cross, ¿no? Y Del Cross, ¿qué hace? Hace una serie hace una especie de gimnasia rítmica, un antecedente de la danza contemporánea y moderna. ¿Conoces estos ejercicios de música que se hacen con vasitos? Con palmas y vasitos. Eso es Del Cross. Pero él hacía también cosas con el cuerpo, igualito, ¿no? Y en esa época era la bomba. En esa época no se hablaba de eso. Es muy parecido a este grupo, ¿cómo se llama? De Physics, no sé dónde es eso. Claro, va a tener de eso. Pero eso en realidad va a venir de danza contemporánea, que va a venir de Isadora Duncan, y ese es otro día, si quieren, podemos hablar de danza contemporánea, porque también sé algo de eso. He vivido 10 años con danza contemporánea. Me he pasado 10 años de vida con danza. Como soy curioso, el otro es Gordon Craig, ¿no? Gordon Craig es Sir Edward Gordon Craig. Es todo un ícono del teatro, ¿no? Con toda la pompa y el boato, es hijo de familia de actores. Su papá es Irving, el gran actor, Henry Irving, si no me equivoco. Su mamá es actriz, nace en el teatro igual que, bueno, más que Stanislavski. Stanislavski estaba bien vinculado al teatro, pero él es de familia de teatristas. Él lactaba teatro, su vida es teatro, ¿no? Y de ahí nace sus ideas teatrales, ¿no? El director es protagonista, por ejemplo, el eje que coordina todos los demás elementos. Es un creador, ahí le apreté un ente, ¿ya? Entonces sale esto que te decía al inicio. Craig es el artista y todo lo que está abajo de él sirve a su creación artística. Esa es su noción. Él es como el pintor que pinta, solo que ¿con qué pinta? Con personas y el espacio. A diferencia de Stanislavski, que decía que el actor es creador, no, a él no le interesa la creación del actor. Tú tienes que hacer lo que yo te digo que hagas. El único creador dentro de todo este asunto soy yo. Tú eres ejecutante, yo soy el creador. Visión wagneriana del teatro. Hay música, hay danza, hay artes plásticas, es un creador, es wagneriano. Necesidad de innovaciones técnicas, las busca y las genera. Invento el puente de luces. O sea, el antepasado de la tramoya lo creó. Estas son barras, ¿no? Eran mis barras, ya se las vendía barras. Pero estas barras son invento del señor Pérez. ¿Por qué? Porque ya había luz y había la necesidad de tener un soporte para ponerlas en un lugar específico para generar un efecto puntual. Eso es invento del cine. Prioriza la atmósfera y la generación de ambientes. Genera muchos bocetos para cada escena. Acá también no es una puesta en escena, pues. No estás llevando lo que te dice el dramaturgo al espacio. Estás creando algo nuevo. Eres un creador. Entonces sí, bocetea un montón. Y hay un montón. Vos ahorita vas a ver. ¿No? Entonces, esto no lo dije, lo estoy diciendo por primera vez. Es importante. ¿Ya? El naturalismo buscaba empatizar. Que el espectador se sienta en los zapatos de los protagonistas y sienta así, pobrecito, así como la telenovela mexicana igual. Ellos no. Ellos buscan sensaciones no racionales, atmósferas, cosas que no puedes pensar. Entonces ahí radica, ahí hay algo muy interesante. La utilización de grandes planchas y móviles. Bueno, aparecen los practicables. Vale la pena retroceder.
Estos de acá son planchas que puedes mover, los cubos. Los cubos son inventos de Adolf Appia y de Gordon Craig. Ahora todo el mundo usa cubos. Ellos son los primeros en usar cubos. Su nombre técnico en castellano es practicables. Los practicables. Y por supuesto, ahí lo ves, pero si me sé que no se va a ver, es la super marioneta. Su propuesta artística para el actor es que sea una super marioneta. Este señor decía que odiaba actores, pero no los odiaba, más bien los amaba mucho. Lo que pasa es que él tenía una visión muy, muy plástica de qué quería. Pero lo que él dice todo el tiempo en sus escritos es que le fastidia, le enoja que el actor tenga voluntad. Le fastidia. Porque no hace lo que él quiere, pues. Se mueve, tiene voluntad el desgraciado. No hace lo que se le ensaya, a veces se inspira y hace otra cosa. Tiene voluntad el desgraciado. Entonces ahí sale la famosa frase. No es que él creyera que debía eliminar los actores, eso nunca fue real. Sino él dice que yo quiero un actor que sea una super marioneta, grande y que se mueva. Pero tiene que hacer lo que yo le digo. Porque si no está rompiendo mi creación. Si yo le he dicho, dilo así en este tono, yo me imagino que él se acercaba y le decía en qué tono debía ser el texto. Y si no lo hacía así, me imagino que tiraba cosas. Estás cagando ya. Y eso va a llegar después en otra gran figura del teatro que es Tadeusz Kantor. Y Tadeusz Kantor va a hablar mucho de Craig en sus escritos. ¿Ya? Mira esta maravilla. Wow. Este es un boceto de Gordon Craig. ¿Qué es? Es una escena de Hamlet. Mira la escala. Mira los humanitos. Si es que, estoy a ese nivel de escenográfico, ¿no? En Appia las líneas son horizontales, en Craig las líneas son siempre verticales. Para dar esa sensación de enormidad. Las líneas horizontales tienen la sensación de paisaje, de algo plano. A él le gusta mucho la enormidad. Se siente bastante íntimo eso. Pero es ¡pum! Por eso los mequitos al lado de esa puesta en escena. Y también, Craig lo que más dirige son óperas. Y tú mira óperas, si tienes Film and Arts en tu paquete de cables, si usas cable todavía, mira las óperas, todas las óperas son así. Desde la época de este señor. Y ahí hay una anécdota bien interesante, ¿no? Que también desmitifica al pobre Stanislavski. Franco ya la escuchó como 5 veces, pero quizá ustedes. Stanislavski no era un dogma, no era dogmático para nada. Era muy abierto y muy ávido de aprender. Entonces, tiene relación con Gordon Craig, se conocen. A Gordon Craig no le gustaba, entonces le parecía una tontería, y le quita todo lo teatral al teatro. Pero, ¿cómo responde Stanislavski? Lo invita a dirigir el teatro de Moscú. Le dice, haz Hamlet. Creo que como en 10 años lo hacen, pero la hacen. Y este es un boceto de ese Hamlet. Con Stanislavski como Hamlet. Hay fotos maravillosas de eso. Y con esto mismo. Y es una de las pocas veces que dirige teatro nuestro amigo Gordon. Pues mira esa maravilla. Pues por eso nos detenemos al inicio a hablar de espacio. El espacio es muy importante en esta época. Aquí está el fantasma de Hamlet y aquí están los soldados. Y bueno, el fantasma no puede dejar. Es una locura. Es una locura. Pues esto es teatro que también. Y ese es el simbolismo. ¿Ya? Nuevamente, tal cual simbolismo no es. O sea, si tú le hablas a un simbolista, papás del simbolismo son, por ejemplo, Charles Baudelaire y Rimbaud, ¿no? Entonces tú le decías que vea eso y él te iba a decir, eso no es simbolismo ni nada. No tiene el espíritu simbolista. Entonces sí hay, no es como que es tal cual simbolista.
toma estética simbolista en un formato estándar del teatro, en un soporte que se llama teatro, en el espacio escénico. Lo más importante es eso. Si tú lees libros de resumen de la historia del teatro, te va a categorizar en muy pocos estadios la historia del teatro. En realidad son muchos más, ¿ya? Pero te va a hablar de Grecia, Roma, medievo, romanticismo, realismo, naturalismo, vanguardias, y de ahí adentro va a meter a todos, hasta los 60, a todos, ¿ah? Modernidad, posmodernidad. Pero no fue así, ¿ya? Había muchas cosas, y hay muchos más en medio, pero son una persona, dos personas que hacen cositas muy pequeñas, ¿no? Es que no son, que digas, muy masivas, ¿no? Esta obra es característica del expresionismo, ¿no? El expresionismo es alemán, básicamente. Y para la historia del teatro, el último expresionista es Bertolt Brecht. O sea, así de grande es el expresionismo. Incluso dicen que Thomas Ostermayer, que es el director de la Schaubühne en vivo, tiene la chapa de ser ahorita el mejor director del mundo. Thomas Ostermayer es expresionista también, o tiene influencia expresionista. Entonces estamos hablando de algo grande, ¿ya? Pero ¿qué quiere el expresionismo? Lo mismo que el simbolismo. ¿Con qué diferencia? Muy en el cuerpo. A diferencia del simbolismo, que es muy onírico y muy en el espacio, acá se va a habitar el espacio igual, de la misma manera que lo habitaba Craig, pero mucho desde el cuerpo. Se va a prestar especial atención al cuerpo del hombre. Ahí lo tienes claro. El grito, ¿ya? Que es diferente a las aves, los encuentros con Dios que te va a representar el simbolismo. Acá hay otra cosa, ¿no? Y el más destacado es el Manzarreño. Vamos a acercarnos a él. Él inventa algo muy importante para el historia del teatro, que es la escena giratoria. ¿Qué es la escena giratoria? También la va a usar Meyerhold. Es que el escenario es un teatro con proscenio, que le dicen, o sea que termina el arco del proscenio y hay una partecita que le sale, que sobresale al telón, ¿ya? Por ejemplo, el teatro municipal tiene proscenio. No es muy grande, pero tiene esa cosita que sale fuera del escenario. Es la corbata, no es proscenio, es la corbata, tiene corbata. ¿Qué hacían ellos? A ver, a nivel técnico, un teatro a la italiana es así, ¿ya? A ver, te vas a imaginar que esta es la boca del escenario, ¿ya? Todo lo de acá son los espectadores, pero detrás de la boca es inmenso, ¿ya? O sea, no es de ese tamaño, tienes que tener, por ejemplo, la misma distancia de todo esto para este lado y para este lado, solo que con unos 8 o 9 metros más de alto, 20 metros más de alto, ¿ya? Entonces siempre lo más grande del teatro es el escenario, ¿ya? Entonces, ¿qué hacían los italianos? Le ponían patas para darle profundidad. Las patas siempre se ponen así, ¿no? Ancho, le sigues un poquito más, le sigues un poquito más, para dar la sensación de profundidad y para que el actor se pueda esconder en medio, ¿no? Para que no lo veas donde está en los costados. Para eso existen las patas. Bambalinas dicen, no, eso no se llama bambalinas, se llama bambalina es otra cosa. Las bambalinas son, cada cierto espacio a la altura de una pata había un telón horizontal, así, y eso es bambalina. Y hay la cenefa, que es ese mismo, pero el del inicio. El primerito se llama cenefa. De todas las untas. Por ejemplo, con Craig desaparecen las patas, ¿no? Las saca, le gustaba que se viera la enormidad.
Pero él inventa algo, inventa un dispositivo que en todo el escenario es una máquina que gira. Entonces tenía una escenografía armada, como un revólver, y gira y había otra ya armada. Eso ahorró un montón de tiempo en los cambios de escenario. Pero un montón de tiempo, porque ya estaban todos armados, solamente giraba una máquina que lo que antes demoraba media hora entre un acto y el otro, ahora eran 10 minutos, 5 minutos. 10 minutos, no creo más. No creo menos. Esto es un invento más. La iluminación encuentra y aporta grandes avances en el mundo de la tecnología lumínica aplicada a los espectáculos. Lo mismo que cree, ¿no? Solamente que en su época ya hay más tecnología, ya hay colorcitos. Crea un teatro que pertenezca al actor. Cada actor debe extraer lo mejor que lleva dentro de sí. Acá es donde él se distancia mucho de Creel, ¿no? Acá no le interesaba lo que decían los actores a Max Reinhardt, sí le interesa. ¿Ya? Mucho, que es lo que dicen en su cuerpo y en su voz. Es más o menos cómo se dirige ahora. En realidad, mucho de cómo se dirige ahora es mucho de Max Reinhardt, ¿ya? Y es muy invisibilizado el pobre. ¿Qué hacía? Él hablaba mucho actor con actor y les decía qué quería. Los actores le mostraban su versión y él retroalimentaba y cambiaba. Mucho como se dirige ahora. Pues sí, para él era muy importante el actor. Trabajo de masas. Él recupera la técnica de los Meiningen. Yo te contaba que la compañía de los Meiningen tenía 30 protagonistas o 30 actores, pero hacía escenas de multitudes y tenían 200 en el escenario. Max Reinhardt llega a trabajar miles. ¿Por qué? Porque hace teatro en plazas. Entonces a todo un pueblo los ponía a significar. Es muy parecido al Inti Raymi. El Inti Raymi debería dirigirse con los métodos de Max Reinhardt. Los que dirigen el Inti Raymi saben cómo dirigía Max Reinhardt. No, para eso es que no funciona. ¿Ya? Porque tiene todo un asunto de incluso cómo dispones a la gente en la multitud. Y es literal como armar un batallón en la época napoleónica. Los más rápidos están por los costaditos, en el centro están los fuertes, es mucho de eso. Entonces, así es como él armaba sus escenas y hacía autos sacramentales y plazas. Más su trabajo con extras, ¿no? Conciencia plena de que cada puesta en escena es uno. ¿Ya? Entonces uno destierra la noción de la estética de grupo. Tú ibas a ver al Teatro de Arte de Moscú y todo el tiempo era igual. Veías lo mismo con otro texto. Más también, no, tú veías una obra. No te quiero cortar, pero hace 10 minutos Axel dijo que estaba guapo. No sé quién es Axel. Cuando alguien puede ir, por favor. Lo cierro, lo cierro. Se le dijo, ¿dónde estoy hablando? Hace 10 minutos. Sí, ya. Es que dije, no sé, o sea, pensé que ni iba a llamar algo así. Dije, bueno. Sí, no, ni a. Se ha quedado blanco, conociendo a Nia. Ni a que has dormido ya. La escenografía debe participar del espectáculo, debe transmitir tanto como el actor, dice. Eso es el antepasado del teatro multimedia. Multimedia, es decir, muchos medios, ¿no es cierto? Multimedia. Nosotros lo entendemos ahora como video, ¿no? Como video. Pero no es que así. Es cualquier medio. Multimedia, cualquiera. Él es el primero en darse cuenta de que debe armonizar todo de esa manera. Para Creel, por ejemplo, en Creel, el actor era un poquito más abajo. No era tan importante, más importante era la escenografía, el movimiento, más que el actor, el movimiento. Para él sí todo debía estar unido. Un espectáculo total. La noción de Wagner una y otra vez.
Va. También, ¿qué hace? Lo siento. Cuando hablamos a veces nos olvidamos. Estamos por este lado, pero por este lado. ¿Ya? Entonces, por ahí es. ¿Ya? Mira esta maravilla de plaza. Y eso es una plaza. Es una plaza. Andamos. Eso es mucho más de Meyerhold, pero también ahí andamos. Él hacía el gran teatro del mundo. Hay una tradición en grandes ciudades europeas de escenificar en las plazas el gran teatro del mundo. En Lima se hacía durante el gobierno de Susana Villarán, es la única alcaldesa que yo conozco a pesar de su corrupción, que le metía y le invertía a la cultura en general. Hizo el FAE, de ahí con lo que dejó Susana Villarán se juntan las empresas que están alrededor de la municipalidad que hacía el FAE y rescatan el FAE. Y le daba 3 millones de soles de la municipalidad. O sea, era un festival regular. Ahora ya está en los 12.000 más o menos el FAE. Imagínate cuánto cuesta Aviñón, que es el más importante de todos los festivales de teatro. Si tienes que estudiar en Aviñón, eres de la crema del teatro. Aviñón. Entonces, ese es más. Hay dentro del mismo expresionismo vas a ver directores que van a proponer mucho cuerpo así raro y otros que como Max Necker va a estar mucho más tranquilito, pero sí en la voz va a estar la diferencia. Estamos hablando de las vanguardias y ya estamos en el expresionismo. Al final voy a hacer una recapitulación, ¿ya? Expresionismo y ahora nos vamos con Papi Meyer, que en realidad es Meyerhold, así se pronuncia, Meyerhold. Selobod Emilievich Meyerhold. Tiene otro apellido, pero no me acuerdo cómo es. Y él cambia su apellido de una versión germana, o sea, en alemán. En esa época no existía Alemania, así que no puedes decir que es alemana, ¿no? Todavía estaban construyendo lo que... Recuerda que Alemania aparece tras la Primera Guerra Mundial. Entonces antes era Imperio Romano Germánico, luego era Austria-Hungría, muchas cosas era ese territorio, pero ahora ya era alemán. Su familia es alemana, su familia es alemana, y cambia el grafema para que no lo discriminen en Rusia, porque ya es un extranjero, ¿no? No quiero hablar mucho de su biografía, que es muy interesante, pero muy interesante. Prefiero hablar de estas otras cosas que son más. Lo mismo, el director como creador. Ahí hay una distancia fuerte con Stanislavski. Entonces, él llega al Teatro de Arte de Moscú a través de Nevirovich Danchenko. No es gente de Stanislavski, es gente de Nevirovich Danchenko, destaca. Es el alumno respondón. En el libro hay un alumno respondón. Algunos dicen que en momentos será, así que cuando escribe eso Stanislavski, en momentos será Meyerhold, en momentos será Chekhov. Eran unos alumnos malcriados. Chekhov y Meyerhold eran los alumnos malcriados. El resto era mucho más obediente. Bachmaninoff era muy obediente, ¿no? Pero este era malcriado. Entonces él pasa algo que no está bien. Con Meyerhold, que le cambia el modo de ver el teatro. Que él está en el Teatro de Arte de Moscú, no le convence. Está ahí y dice, no, acá no me siento, no me hallo. Y tiene la oportunidad de ver teatro no japonés. El teatro no japonés, altamente codificado. Si no entiendes el código, no entiendes ni misa, nada entiendes. Y hay momentos, ¿no? Hay los famosos miedos, que está el actor haciendo, y de pronto se mueve su cabeza y toda la música. Es un miedo, que es un momento altamente dramático. Y la gente aplaude. Ahí termina como una escena que no es escena porque tiene otra manera de ver. Entonces él viene y dice, ¿qué se fuman estos japoneses? Y se da cuenta principalmente que la virtud del actor japonés
es su trabajo corporal y su trabajo rítmico. Todo el teatro oriental es musical y cada parte tiene una composición musical especial. O sea, no es que el actor hace lo que le haga la gana, hace lo que tiene que hacer y con precisión matemática, si no eres muy mal actor. Miguel Rubio comentaba, pues alguna vez que con un taller con el Yoshkani, que es bien diferente a cómo uno ve teatro acá en el Estado, pues entonces uno invitado a dar cátedra, ¿no? Y dice que una vez me invitan a Japón a dar cátedra. Y va a ver, ¿no? Y dice que es como una casita con un cubito en el medio, con sus vigas, así, ¿no? Y a un costadito están los músicos, siempre hay uno o dos actores nada más, y están los no actores, que son gente, tiene un nombre, ahorita no me acuerdo, están vestidos de negro, que son ayudantes de los actores, y que durante la misma obra empiezan a acomodar el vestuario para que se vea de una manera específica. Cuando se hace de noche tienen lámparas especiales y van siguiendo con esas lámparas para que se les vea, ¿no? Y son creo que la manera más indicada de enamorarse es no actores. Y estas personas, al igual que el actor entrena desde los 7 años para hacer no, estos no actores entrenan desde los 7 años para que su presencia no se sienta, para invisibilizarse como humanos. Claro, eso Sí. la deshumanización. Más que eso, es un asunto de control de la energía y es una técnica corporal muy precisa. Donde lo leí hablaba de volver a estados animales hasta regresar a su humanidad. Era relacionado con el Kung Fu, estaba relacionado con el teatro. En su caso, ellos es un trabajo casi de danza, porque es mucho del manejo de la energía. Entonces, y de verdad, contaba Rubio, cuando tú ves, ni te das cuenta que están ahí. Solo que tú ya los ubiques y los estés siguiendo. Si no, no te das cuenta que están ahí. Eso es loquísimo. Entonces, ve esas cosas, ve ese manejo del cuerpo mejor y le maté el cerebro. Y sobre todo, ahí entra la famosa palabra orgánico. Es una actuación muy orgánica, pero no tiene nada que ver con este Stanislavski, ni con el naturalismo ni el realismo. Entonces, ponte en su cabeza, ¿no? Primera vez que ves algo así marciano. Hay fragmentos enteros de míralos en YouTube, no se entiende un carajo. Tienes que saber, son códigos, ¿no? La gente está ahí chupando así. Ni siquiera miren rato, así está hablando, así, no es como gato con su pierna de pavo comiendo, ¿no? Y así pasa el mino, que siempre algo así como un redoble, y pues es un movimiento especial de cabeza, que es una posición muy energética, que es todo un asunto muy codificado. Aplaudo. Es bien diferente a cómo nosotros vemos el teatro. Es así. Cuando tú ves la guerrilla, estás prestando la atención a la guerrilla para ver tampoco estás chupando ahí. Y ahí igualito. O no, Frank. Yo nunca he ido a Por razones. Sí, y Miguel Rubio escribe sobre Papertano. Héctor Baile. El actor enmascarado. Depende de sobre qué habla el actor enmascarado. Entonces él va a empezar a repensar lo que ha aprendido sobre el teatro a la luz de lo que ha visto en Oriente, del teatro oriental. Acuérdate que Rusia está en el medio. Los rusos no se consideran occidentales, se consideran orientales, pero no tan orientales como los chinos, japoneses, coreanos. Entonces están ahí en medio. Cuando tú vas a zonas de Rusia, hay zonas que son pejaladitos, ¿no? Y hay zonas que son muy rubios, zonas que son muy morenos. Pero Rusia es inmenso. Entonces, por ahí es que era fácil para los japoneses llegar a eso, ¿no? Entonces, lo primero que se va a plantear es la noción de ritmo, de musicalidad. O sea, él va a decir todo el tiempo que el actor que no sabe de música y el director que no sabe de música no debe dedicarse a todo. No debe, sí. Porque todo lo que es teatro es música. Vamos a ver qué dicen acá los demás. Es necesaria una nueva forma de interpretar, pero una nueva forma teatral. Él era muy amigo de Mayakovsky.
eran así, ñungas. Si es que Stanislavski tiene un vínculo con Chekhov, Meyerhold intenta tener el vínculo con Mayakovsky. Irónicamente, ambos son o suicidados o asesinados por el gobierno stalinista. Y lo que escribe Mayakovsky ya no es el drama moderno, ¿no? Es otra cosa, es simbolista, en realidad. Mayakovsky es simbolista. Entonces, ¿cómo podías llevar a escena lo que escribe Mayakovsky? Demandaba otra manera de hacer teatro. Y él, como es heredero de Stanislavski, no va a hacer como crees, que solamente va a querer dirigir, como un pintor que pinta, termina la obra y se olvida de todo. Él va a intentar metodizar, como su maestro Stanislavski. No es muy bueno haciéndolo como Stanislavski, por eso es que no se tienen muchas cosas, pero hay otras que sí perduran. El teatro estilizado y la esencia, ir a la esencia y huir del entorno innecesario. Ahí está el rasgo simbolista. Algunos estudiosos dicen que el teatro de Meyerhold es constructivista. Otros van a decir que es formalista, por el aporte ruso. Los formalistas rusos conviven con él. Y él tiene mucho del arte formalista ruso. Entonces va eso, ¿no? O sea, ahí está ese espíritu de la vanguardia, que es ir a la raíz, a la esencia de las cosas. Cosa que no podías hacer con el sistema de Stanislavski. La convención consciente. Entonces, cuando lees el capítulo 3 del libro de Stanislavski, te dice qué cosa es teatro y qué no, que esto es actuación, ¿cómo le llaman? Mecánica, actuación, la representación y la actuación de verdad. Él va a buscar directamente la actuación mecánica. Y va a buscar el convencionalismo, que es a los naturalistas ultranza les pica el cliché, ¿no? Él va a buscar el cliché, pero como poética. El teatro teatral, por eso es que la palabra teatralidad es muy importante para todos los que hemos visto ahora, especialmente para mí. Tiene todo un libro que se llama El teatro teatral. Él empieza ese libro, no sé si es ese o es otro, se llama Técnica teatral, diciendo, ¿no? Que para él ver a Stanislavski es como ver a través de la cerradura de una puerta. Es literal chismear. El espectador que le gusta eso es un voyerista. Y en esencia sí, es un voyerista. Los que les gusta mucho el naturalismo tienen ese asunto de voyeristas, ¿no? De ver la intimidad de una familia que no se ve normalmente. Eso es lo que hacía, eso es lo que escribía Chekhov. Eso es lo que hacía Stanislavski. Entonces él dice que el teatro debía recuperar la dignidad de ser una pieza artística. Basta de mirar el teatro como si viéramos la realidad por el ojo de la cerradura, y así es muy categórico. Entonces él va a buscar en aquel lugar, en la teatralidad, pues, en aquello que no es texto, en aquello que hace del teatro teatro, y con eso va a empezar a jugar. ¿Ya? Aparición, recuperación de la máscara. Tiene un tono de investigación de la máscara, pero no es muy interesante. La interpretación gestual corporal, el autocontrol, el actor, dar volumen a la luz, la tridimensionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí son pues de la misma época, Craig, Reinhardt y Meyer, ¿no? No, mejor después. A esta estética, a esta poética de buscar el convencionalismo le va a llamar el grotesco. ¿Ya? Entonces, él busca una estética grotesca. Pero no lo entiendas como algo grotesco, ¿no? Como la sensación que tienes cuando digo grotesco es, grotesco. No, es una estética muy teatral y muy estilizada, más bien. Entonces, él va a acomodar sus muñequitos de torta bien bonito. Mientras Stanislavski, era muy casual en las escenas, no están muy compuestas. En México está muy compuesta. Son cuadros, son pinturas, ¿no?
Acá hay una muestra, ¿no? Todo muy calculado. Ese es el baño de Mayakovsky. ¿Ya? Y vas a tener otras fotos en las que todos están así, pero en una posición muy teatral, ¿no? Con teatral vamos a decir que no son posiciones muy naturales, sino que buscan intencionalmente no verse naturales, no verse casuales, sino que se vean compuestos. ¿Ya? Entonces, esa es la estética de Meyer. Entonces te marcaba la mano, el pie, cosas que después vas a encontrar mucho en Eugenio Varga, ¿no? El cuerpo, el equilibrio precario, la oposición, cosas que son ya mucho del lenguaje de Eugenio Varga. Y él tiene un vínculo muy grande con la escuela de los formalistas rusos, y ellos le hacen estas escenografías. Y él incluso tiene un diseño de cómo debería ser un teatro, que es una locura. Es inmenso, tiene un círculo en medio y tiene arriba, un escenario muy arriba que se abre. Es una cosa loca. En esta época está la Bauhaus también. Mañana la Bauhaus. Es una escuela arquitectónica de Walter Gropius. Craig habla con Walter Gropius y Walter Gropius hace un diseño de cómo debería ser un teatro. También es una locura hacia el sistema, porque todo se queda en plan. Nunca ninguno de los diseños ni de los formalistas rusos ni de Gropius se llegan a construir, pero ha habido, googlearlo, de Gropius, hay todo un tour 3D de cómo era y las butacas móviles. Es una locura. ¿Y qué priorizaba Gropius y qué priorizaba la idea de cómo debe ser un teatro para México? Que se vea y que se rompa el proscenio. Entonces, si Stanislavski tenía su sistema, algo parecido a eso que tiene Meyerhold, es la biomecánica. ¿Por qué es la biomecánica? Es una serie de ejercicios físicos, psíquicos, plásticos de entrenamiento, ¿ya? Pero no son en sí parte de una obra, ¿no? Son ejercicios que hace el actor para estar listo para ser actor. Tienes el famoso el arquero, ¿no? Y eran toscos. Él compone, porque sabía de música, un ritmo, tan, tarán, tarán, por ejemplo, ¿ya? Y en ese tan, tarán, tarán se hacía una serie de movimientos en cada tiempo. Y eso le llama etude. Los etudes son eso, ¿ya? Y hay videos de etudes, ¿no? Googlealos, ¿no? Hay unas argentinas que recrean todo esto de los etudes, los 3D, son 3D, ¿ya? Y empiezan, están un ritmo, ¿no? Y de ahí, termina. Son así, ¿no? ¿Para qué? Para que el actor sea muy plástico, su cuerpo sea muy plástico. ¿Ya? Y esto venía complementado con una emotividad, por supuesto. Inevitablemente, cuando buscas esa precisión en el movimiento, lo que hablamos en la anterior clase, ¿no? Es como que estás construyendo un túnel para los sentimientos, que los sentimientos aparezcan. Entonces, eso no es algo que él buscaba de manera muy consciente, pero que es lo que después observa Stanislavski, y en base a eso replantea su sistema y aparecen las acciones psicofísicas, ¿no? Claro, porque Meyerhold dice que primero el movimiento, lo psíquico, y por último la palabra. Y el ritmo, sobre todo el ritmo. Este loco ponía su metrónomo y cronometraba las escenas. No te podías demorar medio segundo más. No podías cerrar un compás. No podías. Estaba mal. Entonces, ¿te imaginas todo lo que ensayaba? Cronómetro en mano. Bueno, imagino que lo ves. Todo en un ritmo específico. El texto en un ritmo específico. No buscaba que el texto suene natural, sino ensayaba, lo cantaba en el texto. Años, 2, 3 años. Mira, una buena obra del año no va.
Si haces menos de un año, no le estás dando tiempo. Y por ejemplo, él tiene toda una revisión bien bonita sobre el primer ensayo. El primer ensayo es el estreno. El primer ensayo es el estreno. ¿Por qué? Porque es la primera vez que muestras tu trabajo al espectador. Y ahí recién ves cómo reacciona. Y ahí ese es tu primer ensayo. Y él cita a otro director, también ruso, no me acuerdo cómo se llama, que decía, no, en el estreno mi trabajo termina y yo no vuelvo a aparecer por el teatro. Y él se burla de eso. Bueno, no se burla, sino lo critica. Y efectivamente, ahora en las compañías de teatro es así. El director termina de montar, va al estreno, así, ya lo aplauden una vez y de ahí nunca más vuelve a pisar el teatro. Se encarga, deja un asistente y a los productores se encarga, hasta ahora es así. Pero para él eso era un pecado, porque él tenía que estar viendo cómo reaccionaban los espectadores y en función a eso modificar. Ojo que a él le va muy mal, pero muy mal. Lo contrata una actriz muy famosa que abre su compañía y empieza a probar esta estética. Y el público se iba, tiraba tomates y todo, porque era algo en desarrollo. Pero ya al final de su vida llega a dirigir el inspector de Gogol, que ya llega a ser, la gente ya le decía, wow, ¿no? Stanislavski luego dirige el inspector de Gogol también de otra manera, que los dos hacen el inspector de Gogol. Entonces mira esto, ¿no? Mira, ponte a pensar en los mismos rusos. Pues van al teatro de arte, todo muy bonito, muy emotivo, de la semana siguiente se van al Mali y ven esto. Y el público se divide en Rusia bien fuerte, ¿no? O sea, los defensores de Stanislavski, los que están en contra de Stanislavski, los que prefieren estas cosas, ¿no? Mucho en la estética de Meyerhold, los andamios. Andamio. Constructivista, se ve la construcción. Pues su estética siempre es mucho así, en esta etapa, ¿no? Por ahí hay un crítico que leí hace años, que decía que de cierto modo todo el teatro, hasta el teatro actual, nace con Meyerhold, porque él prueba todo, prueba cosas espirituales, prueba cosas muy multimedia, todo lo que te imaginas son características del teatro del siglo XXI, ya estaba en Meyerhold, solamente que embrionariamente. Era lo que tenía a mano tecnológicamente. Ahora es diferente. Preguntas sobre el miedo. Y ahora que mencionabas que cogió a Stanislavski la parte del teatro mecánico, pero cómo era su trabajo con el actor en sí, qué técnica manejaba. La biomecánica. Todos los movimientos. Claro. A ver, para que tengas una idea de más o menos cómo dirigía este hombre, que más o menos cómo se dirige ahora también. Cómo dirige Eugenio Barba. Entonces, él te va a decir ya, tu acción es limpiar. Pues como son actores muy entrenados en la biomecánica, en la estilización, te van a mostrar una serie de movimientos, no van a ser realmente así, se lo van a volver como una danza. Entonces él va a cortar eso y lo va a poner en el escenario. Luego va a hacer lo mismo con otro, lo va a cortar y lo va a pegar y va a armar la escena. El maestro haciendo eso es Eugenio Barba. Solamente que Eugenio Barba ya lo lleva a otro nivel. Yo lo hago también, pero de otra manera y con otra finalidad. Entonces, por ejemplo, Eugenio Barba te va a pedir que trabajes sobre Hansel y Gretel. Te va a dar un compañero y a ver, muéstrenme Hansel y Gretel. Van a hacer secuencias de movimientos, partituras. La noción de partitura de movimiento viene de ahí. Va a hacer partituras de movimiento mostrando eso. Entonces va a coger no todo, un pedazo, y lo va a meter dentro de otra obra que trata de otra cosa. Se va a quedar sobre una marca. Pero no, mejor sí, o sea, hacían las mismas acciones.
pero se marcaba desde el cuerpo. Y se marcaba desde la entonación también, desde el ritmo. Era música para él. Él se sentía como un maestro lo dice todo el tiempo, como un director de orquesta. ¿Y eso tiene está muy relacionado con Lecoq? ¿O que habla mucho de más sobre de otros movimientos? Yo creo que Lecoq tiene más que ver con él también. Ya ves, Lecoq tiene de lo que dice este crítico, es cierto, todo lo que se hace ahora viene de él. Pero lo de Lecoq tiene también que ver con el cross. Mucho del cross. Claro, porque ahora ya también Lecoq utiliza un comunista. O sea, es otro rollo. Ha sido más una moda, ¿no? Acá los arequipeños les mamaba Lecoq. Pero para mí es una técnica más. Depende mucho del gusto de cada uno, ¿no? Más preguntas sobre México, por favor. Miren los videos de los etudes, para que vean. Ahí te aclara mucho, ¿no? Hay etudes de 2, de 3, ¿no? Hay uno que uno salta en el lomo de otro. Yo no vi eso de Eugenio Bar. Sí. No, viene de ahí. Sí, pero hay uno de unas estadounidenses que hacen una investigación arqueológica de cómo eran los etudes de México. Y te muestran los 3 etudes en inglés, ¿no? Googleenlo. ¿Te acuerdas que en el CETIC 1 Anthony nos pasó el link? Yo no quería que vean eso, yo quería que vean espectáculos, pero ver eso no ayuda. No ayudaba a lo que buscamos en ese momento. Pero sí, googlearlo. Son los etudes. Y ahí vas a ver cómo eran, ¿no? Y eso era solamente entrenamiento plástico, ¿no? Ojo, por eso digo, ¿no? Ese entrenamiento no es solamente un entrenamiento físico, es emocional también. Y eso es interesante, ¿no? De ahí van a salir luego cosas que todo está viejo, cara. Van a venir modos de ver el entrenamiento que ya no se llama entrenamiento, que tiene Grotowski, ¿no? En la última etapa de su vida, ¿no? El famoso de Watching. El de Watching viene de ahí, ¿no? Solamente que va a mezclarlo con otras cosas, ¿no? Entonces, todo el teatro del siglo XX y XXI se resume en eso, ¿no? ¿Ves esto? Ves una obra de Bob Wilson y se parece. O sea, ves una de Castellucci y se parece, ¿no? Googleen, Societas Rafael Sanz, ¿no? Los grupos más importantes actualmente, ¿no? Compañía, ¿no? Societas Rafael Sanz. Vamos a hablar de ellos también, de Societas Rafael Sanz, de Bob Wilson, muy poco porque es información en construcción, siguen vivos todos, ¿no? Pero hay una tesis, por ejemplo, doctoral sobre el teatro de Bob Wilson, bien interesante la tesis. Y eso es el inicio de las vanguardias. Como te digo, hasta los 60, a todo eso le llaman vanguardia. O sea, a Grotowski lo meten ahí, a Tadeusz Kantor lo meten ahí, al primer Heiner Müller lo ponen ahí. Heiner Müller es también vamos a hablar de Heiner Müller. Pero ya en la última sesión vamos a hablar de todos ellos. ¿Dudas o preguntas? Y Grotowski llega 30 años después. A ver, Grotowski empieza en los 60, 70, su boom en los 80, hasta que, a ver, podríamos decir que la herencia de Grotowski muere en 2022, con la desaparición del World Center de Grotowski en Tomás Uchi, ¿no? Se acabó. Es que yo más de sueños le decía a Jorge, que era del World Center que estuvo acá en Cusco este año, le decía a Jorge era un vacío, ¿no? Uno de mis sueños, le decía a Jorge, era ir al World Center. Pero yo amo autos, no. Y Jorge me decía, no, pero ya no, pues, pero nosotros seguimos trabajando, ¿no? Quieren venir acá ellos. Si tienen $7,000 que puedan invertir, nos traen.
Y esa es otra manera de ser. Pero hay como ciertos grupos que se dedican a estudiar a Grotowski, como hay uno que queda en Varsovia. A ver, el Theater Laboratorio de Grotowski nunca desapareció, sigue vivo. Pero ya hace otras cosas. O sea, tú entras, tiene página web, siguen activistas. Acuérdate que el Theater Laboratorio no muere con Grotowski. Grotowski se va porque entra un gobierno comunista muy duro, muy de censura, y Grotowski se va. Pero eso lo hablaremos. ¿Qué sí? La próxima clase es Antoine Artaud, solo Antoine Artaud. Porque Antoine Artaud es muy interesante. Luego de Antoine Artaud, es en un mismo pack, Erwin Piscator y Bertolt Brecht. Es básicamente sobre Brecht. Pero no puedes hablar de Brecht sin hablar de Piscator. O sea, es un ratito de Piscator y un montón de Brecht. Luego viene Brecht. Luego viene Grotowski. Cuando lleguemos a Grotowski, esas naciones no se pueden perder, ¿no? O sea, yo he trabajado con la gente de Center, soy un estudioso de Grotowski y lo conozco medianamente bien, porque no creo que lo conozca bien. Es más, nadie en lengua hispana lo conoce. Grotowski tiene, en 2018 se edita por primera vez el conglomerado de 7 tomos de las conferencias y entrevistas de Grotowski. Grotowski no escribía. Todo viene de conferencias o de entrevistas. Sí escribió un par de, por ejemplo, el Performer, conocido como el último gran manifiesto de Grotowski, sí lo escribe, ¿no? Pero casi todo viene de conferencias, ¿no? Y Mario Biagini, que es uno de los dos herederos de Grotowski, está Thomas Richard y el Mario, ¿no? Thomas es el heredero de todo, pero el heredero de las traducciones y todo el asunto legal de las publicaciones con nombre de Grotowski era el Mario, es el Mario, ¿no? Yo trabajé con el Mario y el Mario me comentaba unas cosas sobre las ediciones, ¿no? Ellos son unos enfermos de las traducciones porque sienten que ninguna traducción que se ha publicado le hace justicia a lo que decía Grotowski. Entonces él edita un huevo de años en italiano, oficialmente los 7 tomos. En castellano, ¿qué hay de eso? A ver, hay un teatro pobre, que en realidad no es libro de Grotowski, sino que es una compilación de Eugenio Barba, muy en contra de Grotowski. Y hay mucho chisme que ya les contaré como hablamos de Grotowski. De ahí lo último que se publica de la mano del mismo Grotowski es sale en una revista mexicana que se llama Máscara, de editorial de Simbología. Revista Máscara, tomos 11 y 12 dedicados a Jessica, con varios de sus conferencias en castellano. Pero tú hablas con Mario y me va a decir, lo que hizo Ceballos, porque Edgar Ceballos es el que hizo la edición, que era amigo de Grotowski. Dice, no, Ceballos no entendía nada. Te decir que las traducciones están mal, ¿no? Y ya de ahí hay traducciones que yo no he tenido acceso a textos como Holiday, por ejemplo, que nunca se han hecho en castellano. Pues lo que uno sabe de Grotowski es más de indagación, más de lo que yo pude hablar con Mario, de lo que pude hablar con Jorge, que estuvo en Cusco, de años de investigación, de relectura, un montón de relectura, y eso, ¿no? Entonces, lo que yo sé de Grotowski es comparar con todo lo que hay. Yo le decía al Mario, Mario, ¿para cuándo en castellano? Y se orinó de la risa. Me dijo, me tomó como 12 años de hacer en italiano. ¿Qué es que lo voy a hacer en castellano? Lo estoy pensando, pero primero va a salir en inglés. Pero ahora que ya no hay Word Center, ¿en qué quedará? ¿Con quién quedarán los derechos? Cuando muera Mario, cuando muera Thomas, ¿con quién quedarán los derechos? Especialmente cuando muera Mario ya está bien. Eso. Preguntas, por favor. No voy a volver a hablar de estas cosas. Es ahora o no. Esto es como la base, ¿no? O sea, no podemos entender a Brecht sin el expresionismo. No podemos entender a Tadeusz Kantor sin el simbolismo. Aunque Tadeusz Kantor lo dice más dadaísta, etc.
Por ahí va. ¿Dudas o preguntas? Pregúntate. No, yo te diría sobre el teatro de Bali. Pero eso es ya por enseñanza de corriente en chicos. De que en realidad la representación engloba aspectos hasta económico-rituales. Eso está interesante porque si se tomaban esos aspectos también para la representación en ese entonces, solamente no. Siempre. Por ejemplo, ¿quién financia Stanislavski? Al inicio la fortuna de la familia de Stanislavski y la fortuna de la familia de Emilio Stanchi. Son gente pudiente. Si no hubiera sido rico, Stanislavski no les he contado que cuando era niño su familia le puso un teatro. Así, ¿para qué juega el niño? Así, esa casa que tenemos, haremos un teatro, pues, ¿para qué juegue el niño? Así de plata tenía, ¿no? Después el gobierno ruso. Bueno, el gobierno comunista financia muchos años a mi hijo, ¿no? Mi hijo llega a ser un preceptor. O sea, el gobierno, o sea, era el arte del pueblo, y el arte del pueblo no puede ser cualquier arte, tiene que seguir las normas del Estado. Y el que se garantizaba eso era el médico. O sea, iba y cerraba obras, cerraba teatros. ¿Qué? ¿Ya? De ahí se da cuenta de que ya es mucha vaina, de que ya están cada vez cerrando más la libre expresión, y se bloquea. Y Meyerhold muere después de haber sido torturado días a manos del gobierno de Stalin. Y muere joven. El pata lo torturaron de la peor manera, ¿no? Igual que a Mayakovsky, solo que Mayakovsky se estaba suicidando. Mayakovsky era muy contestatario, entonces ya a Mayakovsky le prohíbe estar publicar. Seguía escribiendo, pero le prohíbe publicar. Era la tortura más grande que tenía. No le permitía salir del país. Entonces no podía huir para publicar, no podía publicar. Era literalmente como si hubieran castrado, entonces suicida. Hay una obra argentina que habla de eso, que se llama Carta de amor a Stalin. Búsquenla, no broma, ¿no? En la que es justamente alguien que debió ser Mayakovsky con su esposa, que le dice mi estimado presidente, ¿no? Y son todas cartas de amor, ¿no? En momentos aparece Stalin y se pone a conversar. ¿Por qué no me dejas hacerlo? Y al final se suicida, se me pone Mayakovsky. Es una broma, son cartas de amor a Stalin. Comentarios, dudas, si hay algo que no se entiende. Si hay algo de las sesiones anteriores que no se entiende, pregunten de una vez. ¿Carpetazo? Sí. A ver si había algo que decir. Ya, recapitulación, rapidito. Entonces, no puedes entender las vanguardias si no entiendes tres cosas, ¿ya? Que es muy importante para las vanguardias la aparición del teatro a la italiana. Le permite tener un espacio donde se puede crear ilusión, ¿ya? Donde esconder cosas, un espacio estético, ¿no? Sin las guerras mundiales. La mayoría del arte de vanguardia va a ir en protesta a las guerras, en busca de un humanismo que prevenga futuras guerras también, ¿no? Y sin el arte total bacteriano. Wagner creía que el arte debía ser la mezcla de todas las artes. Entonces su ópera se diseñaba en ese sentido. Es una perspectiva plástica, musical, teatral, mezcla de todas las artes, ¿no? Un término que se debe denominar es la teatralidad. ¿Qué es la teatralidad? Según Pavis, es lo que en la representación o en el texto dramático es específicamente teatral. Aquello que no es texto y se ve en el teatro, lo que no es diálogo, es teatro. El movimiento, las luces, la kinésica, la proxémica. Lo mismo va a ser Artaud, ¿no? Es todo aquello que no obedece a la expresión de la palabra, o si se quiere, todo aquello que no cabe en el diálogo. El movimiento, el gesto, la luz, la escenografía, la kinésica, la sinestesia, ¿no?
todo aquello así que no es palabra, es teatro. ¿Ya? Entonces, de ahí es donde va a venir el teatro de estos hombres, ¿no? Entonces está el simbolismo. ¿Qué va a buscar el simbolismo? La esencia de las cosas a través de una estética onírica, de ensueño, de lo irreal, ¿no? Y ahí hemos hablado de Maeterlinck, el pájaro azul, ¿no? Que es la historia, que es una historia de Alicia en el País de las Maravillas, solamente que en lugar de buscar el camino a casa, están buscando un pájaro azul, que cuando tienes el pájaro azul tienes la felicidad. Bueno, es una metáfora de la felicidad, ¿no? Son dos niños que buscan la felicidad, y es bien crudo, esa primera escena es crudísima, ¿no? Son dos niños así en la miseria, muertos, así, como el cuento de Dickens de la niña que vende velas, así de crueles, ¿no? Si no han leído, lean ese cuento, es muy triste, ¿no? La niña en Navidad ve como todo el mundo come su pavo, así la niña acaba muriendo porque ese cuento de Dickens es más o menos igual. Están los dos niños ahí medio con hambre, ¿no? Y de ahí viene un ente mágico que no me acuerdo qué es, pero que es un hada, que es su madre muerta, que es un hada, que es su madre muerta, que muere de hambre, así de frío, así se frío, y les dice que todo eso va a cambiar cuando encuentren el pájaro azul. Entonces están buscando el pájaro azul. Al final se dan cuenta que no existe, que está en un... Suena muy de autoayuda, pero como léanla. Pero tienes que tener mucha paciencia para leerla, porque es bien aburrido. Está pues los personajes, los niños, ¿no? ¡Ay, qué hermoso río de lava morada! Y ese olor a lo azufre, y el sol, y todo el tiempo es así la obra, ¿no? Es muy, hasta cierto modo, pues dramática, no hay mucha acción. Es lo que después se llama landscape theater, es de paisaje. Y lo que quería Maeterlinck era que tú veas el paisaje, ¿no? Los símbolos. A ver, ponle en escena que quiero ver, pues a ver. No se puede. Tendrías que ser una super adaptación. Stanislavski intenta, fracasar rotundamente, por supuesto, ¿no? Pero fracasa. Desde la idea como nada, es un río de lava, por ejemplo. Ya, no se puede. ¿Ya? Entonces acá aparece la técnica escénica de la mano de Dolfapio, y la triada luz, espacio y tiempo, que trabaja con eso. Pues crea estas cosas practicables, cubos, desde la perspectiva del ritmo. La palabra clave de Apia es el espacio del ritmo. ¿Cómo se lee? Mira, como si fuera música. Ta 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 ta. Y luego está Craig, que es el primero que tiene la noción del director como autor de la obra. Nadie se mete en mi asunto, ni siquiera tú haces lo que yo te digo. Yo soy el único creador dentro del proceso, ¿ya? Y tiene este tipo de escenografías, ¿no? Mira, esto de acá está maravilloso, muy verticales, ¿no? También acá había mucho de mover un equipo de torta, ¿no? Postura, ¿no? Solamente que en el caso de él era muy inmóvil, pues entraban los actores, se ponían en posición y de se movían a otra posición. Era como poner fotos una después de la otra, ¿no? En cambio, es parecido a lo de Meljo, pero ya en movimiento. Pero se da cuenta de que ese trayecto tiene que tener belleza en el movimiento, y ese es el etude. Entonces ya va a ser muy estilizado, y ya va a ser en movimiento, ¿no? Acá todavía no es en movimiento. Luego tienes a Mans Reinhardt, que es lo mismo pero con actores más libres, mucho de multitudes. Mans Reinhardt es el capo dirigiendo miles de personas, hace autos sacramentales en plazas todos los años. Mira eso. Y desde esa misma perspectiva de la composición, el teatro circular, no se olviden de eso, el teatro revólver, le dice, tipo de escenario de revólver, es como un revólver que cambia. Incluso veías el actor, ¿no? Se empieza a girar y el actor caminaba, y era que caminaba como de una calle a otra, y de pronto estaba en el escenario y aquí actuaba. Lo casan, ¿no? Y esto está mucho más que Stanislavski en Europa, ¿no?
Stanislavski es un fenómeno ruso, vamos, estadounidense. Otto Brahms en Italia, digo en Alemania. Pero esto está más en toda Europa. En toda Europa. Como les decía, Stanislavski no es hegemónico, ni siquiera cerca. Esto es simultáneo. Bueno, esto ya es cuando ya está muy vigente. Y luego lo de Meyer, creo que ya lo has visto, de los etudes, todo eso. Eso es. Ya, carpetazo. Ya. Nos vamos a parar. ¿Hacemos el panetón o no? Sí. Ni está viniendo. Para el panetón. Hace rato me escribió y me dijo, ¿qué tal? ¿No puede venir? Y yo, sí, estamos aquí. Ay, ya llego, estoy cerca. Así que, ay. Para el panetón va a venir aquí. Vamos a parar el video.